El INTA, ACA y la Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros realizaron un ensayo con distintas variedades de trigo. El ingeniero agrónomo Enrique Alberione destaca la importancia de la fertilización del cereal. Bueno, la propuesta para este año, pero debo decir que ya de alguna manera lo hicimos en años anteriores, el año pasado por ejemplo, es compartir con el productor y con los asesores experiencias en lo que tiene que ver con el manejo del cultivo de trigo. Manejo fundamentalmente referido con lo que tiene que ver una parte fundamental que es la nutrición del cultivo y lo que tiene que ver puntualmente con el manejo de la fertilización. Manejo de la fertilización en base a nitrógeno y manejo de la fertilización en base a fósforo fundamentalmente. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos aquí en Morteros, como en otros 9 o 10 ambientes distribuidos en la provincia de Córdoba, es decir, ambientes acá en el norte y centro de Córdoba y hacia el sur de Córdoba, es esto, es un ensayo a nivel de protocolo, en donde la propuesta es evaluar el manejo del cultivo en dos situaciones distintas de fertilización con nitrógeno puntualmente. Un tratamiento tiene que ver con la posibilidad de incorporar el nitrógeno que el cultivo necesita y el fósforo, y el otro tratamiento tiene la particularidad de alguna manera, ser el tratamiento que hace el productor medio de la zona. Es decir, ese tratamiento puede tener una fertilización en base a nitrógeno, pero por ejemplo con urea boleada, no incorporada. Es esa la cuestión que queremos discutir un poco en estos ensayos, ver qué ventajas tiene incorporar el nitrógeno, sembrar el nitrógeno antes de la siembra o con la siembra versus el nitrógeno que se bolea. ¿Y qué ventajas tiene? La ventaja fundamentalmente tiene en cuanto al aprovechamiento del nitrógeno. Debemos saber que cuando uno bolea urea, ese gránulo de urea, queda expuesta a una condición ambiental que de por sí necesita de una precipitación para incorporarse en los primeros centímetros del suelo. Si no tiene lluvias, ese grano de urea va a quedar sin cumplir su función, que es incorporar el nitrógeno en el suelo. Cuando nosotros incorporamos o sembramos el nitrógeno en el suelo, directamente estamos poniendo en una estrecha unión ese gránulo de urea con el agua del suelo. Entonces es ahí la ventaja. La ventaja es la mayor disponibilidad de arranque del nitrógeno para la planta. ¿Qué kilos aconsejan ustedes? Me imagino que primero hay que hacer análisis de suelo. Correcto, es lo que se propuso para estos ensayos. Primero era hacer análisis de suelo y determinar con ellos la recomendación de fertilización. Enrique, y justamente, ¿cómo fue el tema de la fertilización en este lote? Bueno, en este lote se tomó el protocolo propuesto para este ensayo, en donde nosotros tenemos dos tratamientos. Un tratamiento que lo llamamos Premium, es un tratamiento en donde la propuesta es la incorporación del nitrógeno, la siembra del nitrógeno en el suelo, con el agregado de un arrancador específico, que es un arrancador que está balanceado en otros nutrientes, como es el producto Microessential. ¿En qué momento se aplicó y cuántos kilos? Bueno, la urea se aplicó a razón de 150 kilos de urea por hectárea y se aplicó al momento de la siembra. Es decir, se sembró la urea primero y posteriormente, ahí simultáneamente, se sembró los cultivares, las variedades. ¿Y ahora lo que el productor hace habitualmente? Bueno, lo que hace habitualmente el productor, de alguna manera nosotros lo queremos demostrar de manera contrastante con el anterior tratamiento, y es mostrar un tratamiento en donde se boleó la urea, 150 kilos de N, en misma proporción que el anterior tratamiento, boleada y con un arrancador distinto al anterior. Es decir, acá se aplicó fosfato diamónico, a razón de 80 kilos por hectárea también. ¿Y en qué momento se boleó, digamos así? ¿En qué etapa del cultivo se boleó? La disponibilidad de la urea boleada fue hecha unos 15 días antes de la siembra. ¿Y qué resultados ven ustedes de este tratamiento teniendo en cuenta el estado que tiene el trigo hoy? Bueno, lo que pretendemos apreciar de alguna manera es alguna diferencia a nivel del comportamiento de la planta
fundamentalmente pensando en el mejor aprovechamiento del nitrógeno, en el mejor uso eficiente del nitrógeno en aquel tratamiento con la urea incorporada versus la urea boleada, verdaderamente. ¿Qué mensaje final le dejarías al productor por esta parte del tema de la fertilización? Que tiene que ver, la nutrición tiene que ver con algo muy importante en el cultivo y hace una condición de manejo fundamental. El nitrógeno es un nutriente que el cultivo tiene que tener disponible y realmente cuando le falta el nitrógeno el trigo lo acusa y mucho. Pero bueno, la idea es que ese nitrógeno esté disponible de una manera mucho más eficiente y una manera de que eso sea mucho más eficiente es sembrando la urea antes de la siembra. Sembrando la urea antes de la siembra.